Hola a todos. Hoy es un día muy triste. Hace 2 días murió Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de la Literatura, y creó un gigante en la literatura mundial, y no solo latinoamericana. Y quería hablarles un poco de cómo me acerqué a este extraordinario autor y un poco también hablar de una comparación entre el dualismo, si me permiten, que existía entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Finalmente, pienso que Mario Vargas Llosa, a lo largo de su trayectoria literaria, se ha demostrado ciudadano del mundo, alguien que ha podido espaciar explorando la naturaleza humana, no solo en relación al continente latinoamericano, sino al mundo, creando obras literarias que son inmortales y que quedarán en la historia de la literatura por muchísimos siglos. Yo conocí la obra de Mario Vargas Llosa en el año 2000, leyendo La fiesta del chivo. Casualmente, en aquella época estaba viviendo en Caracas, me regalaron La fiesta del chivo y lo leí en pocos días, lo encontré un libro extraordinario. En ese libro me llamó muchísimo la atención de la brutalidad de la dictadura, en este caso de la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Casualmente, después de leer el libro, cambié de trabajo y conocí la isla, conocí la bella República Dominicana y tuve la posibilidad de compartir lo que había aprendido en este libro con varios dominicanos. Y una de las cosas que me impresionó, y esto eran los años 2000, afortunadamente ese brutal dictador había muerto desde hace muchos años. Sin embargo, con los dominicanos con los cuales yo hablé, el simple mencionar el nombre de Trujillo inspiraba el miedo. Esta reacción que ocurría en los dominicanos me hizo entender también la grandiosidad de Mario Vargas Llosa, cómo con esa historia él logró plasmar la esencia brutal de este dictador. Fue algo extraordinario porque en el libro se percibe exactamente lo que sentía el pueblo dominicano de ese terrible personaje. Entonces, una de las cosas que me cuestionaba es, por ejemplo, en otros países usted habla de los dictadores que hubieron, obviamente todos tienen una imagen pésima. Sin embargo, no había el miedo en la gente. Usted habla con las personas que han vivido esto, por ejemplo, habla en Italia de Benito Mussolini, obviamente hay un odio generalizado hacia ese nefasto personaje. Sin embargo, no hay el miedo, no se genera el miedo que generaba Trujillo en República Dominicana. Por varias razones que no estamos explorando ahora. Sin embargo, lo que considero particularmente interesante es cómo Mario Vargas Llosa logró plasmar en ese libro todo el dolor de ese pueblo. Aquí estoy acompañado de una de mis últimas lecturas de ese extraordinario novelista. Pero cuando lo comparamos con el otro gran autor latinoamericano, Gabriel García Márquez, que de hecho yo lo conocí muchos años antes de Mario Vargas Llosa. Y cuando llegué a Mario Vargas Llosa, yo había leído prácticamente todo lo que había escrito Gabriel García Márquez. Pero en la obra de Márquez, que encuentro también extraordinaria, hay un límite importante. El límite que existe en la obra de Márquez es que él quedó atrapado de sus personajes. Mario Vargas Llosa, si analizamos su trayectoria literaria, él abarca la cultura del mundo, la esencia de la naturaleza humana, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel del mundo. Y creo que Gabriel García Márquez quedó atrapado alrededor del universo que él creó con 100 años de soledad, que fue el primer libro que yo leí. Lo leí en español, en aquella época estaba aprendiendo el idioma, lo leí 2 veces. Y lo leía, estaba viviendo en un lugar lejano de mi casa, iba los fines de semana y regresaba en tren. Y lo leí en el tren un par de veces seguida porque me ayudaba mucho con el idioma además. Entonces, sin duda, tenemos 2 pilares de la literatura hispana. Sin embargo, creo que Vargas Llosa despegó, voló, mientras el otro quedó atrapado en lo que estaba escribiendo. Pero en recuerdo a este extraordinario escritor, quiero hablarle de
los grandes escritores que me han hecho soñar, que me han dado muchísimo con sus obras. Empezamos con Tolkien, El Señor de los Anillos. El trabajo de Tolkien para mí fue realmente extraordinario. Además, Tolkien era un lingüista y desarrolló varios idiomas nuevos en esa obra. Y maravilloso. El recuerdo que tengo es que leí El Señor de los Anillos, me compré los 3 libros juntos y era un tomo de más de 1000 y tantas páginas y yo viajaba y yo pensaba, hubiese sido mejor comprar los 3 libros por separado porque uno, como viajo mucho, llevarse en la maleta ese tomo era realmente cansado. Después, Ken Follett. Ken Follett es un autor que conocí muy joven. Recuerdo, estaba en la casa, tenía alguna enfermedad de niño y empecé a leer Follett, que escribía de espionaje y cosas así. Me gustó mucho. Cuando finalmente llegaron 2 trilogías, más bien hay una cuarta, Los Pilares de la Tierra, Un Mundo Sin Fin, Una Columna de Fuego y Las Tinieblas y el Alba. Y realmente aquí tenemos otro autor que se sale de su zona de confort para convertirse en algo, en un ciudadano del mundo, en un pilar del mundo de la cultura. Y en particular de Ken Follett me gustó la trilogía sobre Europa, La caída de los gigantes, El invierno del mundo y El umbral de la eternidad. Esa trilogía la recomiendo a todos porque realmente nos da una idea de todo lo que ocurrió y de todo lo que causó las 2 grandes guerras, las 2 guerras mundiales. Y pienso que hoy día, como nunca, deberíamos recordarnos lo que ocurrió en nuestro pasado. Y él, como nadie, en esa novela, que además son sumamente entretenidas, nos da una descripción de lo que somos hoy día después de estas terribles guerras. Por último, quiero recordar a Mario Vargas Llosa con otro autor, en este caso un autor italiano, Alessandro Manzoni, el autor de I Promessi Sposi. En mi juventud, cuando iba al colegio, para serle honesto, lo odiaba. Era un libro de colegio. Obviamente un libro que honestamente nos obligaban a leer y como estudiantes de colegio leíamos con un rechazo fuertísimo. Pero después de los años, ya en edad madura, volví a leerlo y es una obra extraordinaria que nos da una idea muy clara de cómo se ha formado la cultura italiana a lo largo de los años. Y creo que debería ser leído en italiano, pero los que no hablan este idioma lo pueden leer, obviamente, en español o en inglés. Sin embargo, lo he revalorizado. Como las escuelas y los programas educativos a veces nos hacen leer obras que finalmente nos aburren porque no tenemos todavía la madurez para comprender su inmensidad. Es impresionante. Y esto lo volví a leer. Reconocí que cuando me obligaron a leerlo en el colegio fue, digamos, un error de los programas educativos, porque echaron a perder en un joven la belleza de ese libro, o por lo menos la forma con la cual lo presentaban, no sé realmente. Una característica importante, cuando murió Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi y Manzoni eran grandes amigos, y Giuseppe Verdi compuso en honor de Alessandro Manzoni su obra más grande, el Requiem de Verdi. El Requiem de Verdi probablemente es, a nivel musical y vocal, una, o si no, la expresión artística más grande que alguien puede tener el placer de escuchar en un teatro. Es muy difícil decir el más grande, porque hay cada vez uno es muy debatido, porque hay muchas obras que son lo más grandes. Pero realmente el Requiem de Verdi es algo sumamente impactante, inclusive para los que no aman la lírica, para los que no aman la ópera. Tiene una fuerza increíble. Y fue compuesta por Verdi en honor de Alessandro Manzoni. Eso es un último detalle del cual quería reflexionar. Dicho esto, muchas gracias. Es un momento de luto y de recuerdo de una persona, de un personaje de la literatura que sin duda es inmenso y quedará en la historia del mundo. Muchas gracias.